Hemos dado por comenzado nuestro curso de psiconumerosofía, un curso intensivo dividido en 8 encuentros o talleres vivenciales, como solemos llamarlos. Y en el video de hoy lo que voy a compartir con los alumnos y las alumnas, un repaso de la parte de la práctica que realizamos en este primer encuentro. Quiero aprovechar este video para hacer un pequeño repaso de algunas nociones que hemos compartido y que tienen que ver con la esencia de este aprendizaje. En primer lugar, el nombre psiconumerosofía aduce a la sabiduría del número aplicada al análisis de psique o el alma humana. No es una terapia, es una herramienta, es un medio, es una técnica para aprovechar cualquiera sea la ocupación, oficio o interés personal que cada uno pueda tener. La psiconumerosofía reivindica al número a su lugar de esencia, de cualidad con relación a lo que señala, porque el número como símbolo y como signo precede a lo numerado. Es decir, antes de decir que esto es un 1, previamente deberé saber a qué se refiere la esencia 1 para luego poder señalar eso que en cantidad es 1, pero también en cualidad y en temporalidad. Todo eso vamos a ir viendo y estamos viendo en este curso. Cuando en la actualidad se habla de descodificación o descodificación biológica, por ejemplo, se está relacionando un síntoma con el origen probable de ese síntoma que hoy aqueja a una persona. El recorrido que realiza el descodificador, y esto es algo que tiene que ver con la medicina del doctor Hammer y las áreas en las que se ha dividido actualmente, separado las metodologías de enseñanza de estos principios. Pero incluso estos principios son milenarios. En China, desde hace milenios, existe una relación, un análisis del síntoma y el lugar donde vive la persona, las energías del lugar donde vive la persona, los vínculos y las experiencias que ha vivido traumáticas que han derivado en esa enfermedad. Es decir, relacionar el síntoma con el origen del síntoma es algo milenario, viene con nosotros, que tener un síntoma o hacer un síntoma como consecuencia de un dolor psicológico. Las constelaciones familiares hacen una lectura del campo, o más que una lectura del campo, reconocen en el campo, ese campo que ahora a través de la física del doctor Sheldrake se conoce como campo mórfico o campo morfogenético, de acuerdo al enfoque que se le dé y en qué se aplique esta teoría del doctor Sheldrake. Pero cuando el doctor Berlinger ingresa en esta terapia sistémica, que tiene, o sea, lo antecede al doctor Berlinger también, esta forma de abordarla, haciendo una lectura del campo, una percepción del campo, a partir de elementos que representan circunstancias que no están ahora sucediendo, pero que podrían contribuir a un sujeto, a un individuo, a resolverle un trauma que lo antecede y que le produce determinados síntomas vinculares, frustraciones laborales, son síntomas, la economía, etc. De la misma manera, los números, es decir, la relación entre los datos personales pasados a números y los síntomas que tiene la persona, puede uno también ir descodificando esa historia porque en definitiva todo responde a un programa y ese programa se puede descodificar a través de diferentes medios. El sonido, la música también codifica y también es un medio para descodificar. Es decir,
A través de la psiconumerosofía vamos a realizar una comprensión holística, una comprensión global respecto de cada programa que cada uno de nosotros, individuos que hacemos esta experiencia en la Tierra, traemos de nacimiento. Y uno puede decir, y hemos hablado bastante al respecto, cómo es posible. Es que en realidad ese diseño, de alguna manera, que el aparato psíquico va confeccionando a partir de una información que tiene en ese inconsciente, subconsciente, no quiero entrar en terminismos que no nos van a llevar más que a esto es tal disciplina o es tal otra, o cómo nos vamos a introducir en esa disciplina si esto no es académico. La idea es globalmente entendida que cada uno de nosotros porta una información genética y una información previa a nuestro nacimiento, que es, sin irnos muy lejos, el estado de cosas cuando nuestras madres o nosotras mujeres que hemos sido madres hemos ido trasladando a nuestros hijos y nos han trasladado. El padre cumple una función, desde luego, tanto para la gestación como para todo lo que es ese paquete de información psicológica que cada uno de nosotros va recibiendo desde antes de nacer, en la gestación, durante la gestación, en el momento del parto, toda nuestra infancia, en fin, ese arquetipo de mamá y de papá, o de papá y de mamá, como lo quieran ubicar, haya estado presente o no en nuestras vidas, seamos producto de una adopción, de una inseminación artificial, como ustedes quieran, nos crió una abuela o un abuelo en vez de papá, en fin, esas personas que cumplieron el rol arquetípico de mamá y papá nos fueron dando una información que se puede analizar concretamente desde la psicología, se ve luego en la biología el resultado en la clínica médica por las enfermedades o síntomas que aparecen, y hay ahí toda una disyuntiva de cuánto hay de cierto entre el síntoma que hace una persona y el origen psicológico o emocional de tal problema. Bueno, allí van las diferentes corrientes tratando de, en lugar de ir por diferentes corrientes, tratar de armar un solo río, ya que nosotros somos un todo, una totalidad. Tengo una versión del individuo a la que llamo frasco o envase, y bueno, los alumnos y alumnas que participan de los cursos saben a qué me refiero. Bien, entonces, psiconumerosofía es esto, es el abordaje holístico sobre el programa de una persona, pero a partir de los números que resultan de sus datos personales, observado, atravesado por la filosofía y la psicología. Entonces, en esa reunión de aspectos vamos a descodificar el programa de cada uno de nosotros. Hasta allí la psiconumerosofía. Otra de las cosas que es importante que dejemos desde el primer encuentro, taller o conversación que tenemos como a través de este video, es que durante décadas y décadas y décadas se ha hablado de la numerología pitagórica. No existe la numerología pitagórica. Este punto ha ido en desmedro de esto que llamamos, digamos, numerología, o que nosotros incluimos en la psiconumerosofía. De Pitágoras no hay escritos. Lo que se sabe de Pitágoras es lo que han recabado los historiadores de su época, filósofos contemporáneos, o esas referencias que algunos filósofos o historiadores, por mencionarlo, están dejando un precedente de alguien con tales características en tal escuela. Entonces, la reunión de los datos sobre Pitágoras es producto de varios filósofos y de historiadores antiguos, y luego los que han ido interesándose por el tema de la escuela pitagórica. Hay algunos que lo consideran que no existió, que fue un mito inclusive. Pero en general, digamos, hay un acuerdo con respecto a la escuela pitagórica. La escuela pitagórica que le ha dado un lugar, le dio un lugar de preponderancia a las mujeres,
casi cabría preguntarse si no eran mujeres las que dirigían la escuela pitagórica. Pitágoras habría tenido de esposa a una de las Teano de Milo. La mamá de Platón habría estudiado, no habría, hay un testimonio de que fue discípula en esa escuela pitagórica. En fin, no quiero entrar en ese tema ahora porque forma parte de nuestro programa de estudios, pero quiero ir a otro punto. Lo que quiero dejar en claro es que no existe la escuela pitagórica de numerología. Sería como malversar todo lo que esa escuela nos ha dejado, no solamente a nivel matemático o geométrico, sino todo lo que hoy recién se está comprendiendo y que cuando esta enseñanza llega a Grecia y al sur de Italia, Crotona, y se difunde luego en diferentes partes del mundo, antes ya en Egipto se tenía conocimiento de esto que la escuela pitagórica difunde en Grecia y sur de Italia, y a la vez se conocía de este tema en lo que hoy se conoce como la región tibetana. Temas que también se pueden llegar a encontrar en los anales de la historia mesoamericana, aunque sudamericana, los pueblos más antiguos. Una cultura tan maltratada y postergada que aún hoy no es entendida en lo que a sabiduría en astronomía, matemática y geometría nos han dejado. Volviendo al tema de Pitágoras, la escuela pitagórica hacía mucho hincapié en el sonido. Y aquel famoso teorema de Pitágoras, que algunos dicen no fue de Pitágoras, de ese teorema y lo que implica ese teorema, también se sabía, por supuesto, en Egipto. Y tiene que ver con muchos aspectos, pero en absoluto con la personalidad humana, como se la conoce ahora, esta descripción de sos un 4, si sos un 2, si sos un 5, como si Pitágoras hubiese dedicado parte de su enseñanza en la escuela a una relación de esa naturaleza. Entonces dejamos en claro que el número no tenía que ver en la escuela pitagórica con el análisis de las personalidades humanas. El número a partir de la tetractis sagrada, 1 y 4, 10, 1, 4, 10, el 1 tenía otro sentido a la hora de estudiarse. Bueno, otro de los temas que vamos a ver, pero ya en el próximo taller, en el próximo encuentro, que tiene que ver con las relaciones que se han dado con respecto al eneagrama, Gurdjieff, el cuarto camino de Uspensky, también en un mar de identificar a Gurdjieff con un análisis de personalidades, cuando el eneagrama, aún hoy hay mucho del eneagrama que no se entiende, que algunos lo explican ya como las matemáticas vorticiales, y Gurdjieff lo que transmitió fue una relación entre el eneagrama y el sonido y el alimento humano. No el alimento simplemente el alimento material, sino todo el alimento sutil que tiene que ver con otras experiencias. Y Gurdjieff decía que ese símbolo, eneagrama por dibujo de 9 puntos, ¿no? Ese eneagrama era una herramienta, según él, apta para entender y resolver cualquier tipo de problema humano. Él decía que uno podía estar en un desierto absolutamente solo y dibujar el eneagrama en la arena y a partir de analizarlo, ubicarse y encontrar una solución a algo que le estaba aconteciendo ahí en el desierto. Entonces son temas muy profundos que al ser trasladados a análisis vinculados simplemente a conductas humanas, es decir, desapegando de este material de origen, a veces produce confusión. Bueno, por último, de la parte teórica vimos esta cuestión de como creadores de las cosas que vamos generando, hemos creado a nuestra imagen y semejanza lo que conocemos como dispositivo o móvil. Este teléfono o celular, ¿no? Es decir, de células,
este dispositivo móvil, es decir, algo que se puede ir de un lado para el otro, que tiene una antena que ya no no es externa como fue durante los primeros aparatos fabricados, es una antena que se encuentra encriptada dentro del mismo aparato, que se encuentra plegada, digamos, en el mismo aparato, como nuestro ADN, en nuestras células, en este celular que somos. Le hemos puesto al celular cuestiones que si no las tuviésemos nosotros no las podríamos haber creado. Entonces le pusimos la telepatía, ¿no? A través del WhatsApp. Y hoy por hoy, uy, te mandé este mensaje a las 11:11. Mirá, 22:22, 02:02, etcétera, etcétera, etcétera. Y uno dice, ¿cuántas coincidencias? ¿Cuánto sincronismo? ¿Qué hay detrás de todo esto? Lo que hay detrás de todo esto es que estamos pasando a esta cuestión de ver nuestras coordenadas. Es decir, estamos, en lugar de, cuando uno ve un dibujo animado, en una película, en una computadora, lo que está viendo es el resultado de un programa que se realiza, desconozco, pero es de que la gente que sabe hacer de ello hace que esos píxeles de la pantalla, coloreados de determinada manera y con instrucciones, se muevan y produzcan unos efectos. Más la música, que en realidad no hay en el video un músico tocando nada, es decir, la música está guardada en un dispositivo y se la incorpora los datos codificados al dibujo, que son códigos, y entonces disfrutamos el video. Ahora nosotros, imaginémonos, siendo ese video, estamos viendo el origen, o sea, la coordenada, el código. ¿Puede verse esto? Entonces, observen los celulares, los móviles, es decir, ¿en qué sentido observar? No van a ponerse a mirar, pueden además mirar el modelo si es lindo o feo, sino analicen las actividades que puede realizar un celular porque las mismas tenemos nosotros. Tenemos aplicaciones, estamos conectados a una fuente, no vemos el cable que nos conecta, si no tenemos batería no funcionamos, qué es lo que carga la batería, dónde va toda la información que tenemos, que está guardada en las células, pero no queda aquí solo, porque evidentemente cuando yo no esté físicamente, la información que fui absorbiendo, recogiendo a lo largo de mi experiencia va a alguna parte. ¿Dónde? Estamos hablando del alma, de reencarnación. Vamos a algo más simple. Va a la nube de Google. Y en otros tiempos era la cache. Entonces, observen esa parte también que tiene que ver con una actividad que nos es propia, que la hemos puesto en el móvil, pero que en realidad, como creadores, esas funciones nos son afines. Analicemos un poco este dispositivo móvil que somos y la relación que existe entre el celular y nosotros. El celular no tiene una independencia que nosotros sí. ¿Cuál es la independencia que nosotros tenemos? El yo, la personalidad, la persona, la máscara, la careta, la identificación. Esto es lo que no tiene, al menos de momento, el móvil. Es como no tiene alma propia, vamos a decir así. Nosotros tenemos nuestra psique, nuestra alma propia, para no entrar en terrenos religiosos ni metafísicos. Entonces, eso nos distingue y eso es lo que nos da una autonomía. Entonces, aprovechemos esa autonomía para ver qué tan lejos estamos de nosotros cuando todo lo que necesitamos está tan cerca. Bueno, vamos ahora a pasar a la pizarra para poder hacer una explicación de la parte práctica que hicimos en el primer encuentro. Psiconumerosofía va a incluir todas las técnicas que se utilizan para analizar las fechas de nacimiento y determinados números que no tienen que ver con el nombre y apellido. Eso va por otra vía que no es con tablas. O sea, nosotros no usamos tablas. Pero con respecto a la fecha de nacimiento, que hay 5 o 6 técnicas, todas esas las vamos a ver. De hecho, esta primera técnica es como el puntapié inicial, pero después vamos a ver la numerología tántrica con respecto a la fecha de nacimiento, también todo lo que tiene que ver con la de base 22, en fin.
En definitiva, lo que vamos a hacer es analizar con las diferentes técnicas las posibilidades de estudiar los números que competen con diferentes técnicas a las fechas de nacimiento de la persona que vayamos a analizar. Vamos a hacer este pequeño ejercicio cuya explicación o desarrollo están los audios que he dejado en los grupos de WhatsApp de los alumnos. Pero este primer abordaje, este primer análisis es muy simple y consiste en lo siguiente. Vamos a tomar el día de hoy, del video de hoy, que es 30 de mayo de 2018. Aquí tenemos la fecha de hoy. Vamos a proceder de la siguiente manera. Aquí tenemos un día de nacimiento, un mes y un año. Con el correr del curso vamos a hacer análisis de doble dígito y demás. Ahora vamos a trabajar con un dígito. Esto quiere decir que el día de nacimiento lo vamos a reducir a un dígito, 3 más 0, 3. El mes de nacimiento aquí tiene un dígito, es 5, pero supongamos que fuese el mes 11, aquí le pondríamos 2. 1 más 1, 2. Aquí tenemos 5. Y el año de nacimiento, sumamos todos los dígitos, 2 más 0 sigue siendo 2, 3 más 8, 11, reducido, 1 más 1, 2. Aquí nada de, en este análisis de hoy, de números maestros, aquí vamos a reducir a un dígito en este primer análisis. Este primer número, o sea, el día de nacimiento, nos está indicando características iniciales, la iniciativa, la impronta que hemos tenido desde el nacimiento hasta la primera infancia, adolescencia y primera juventud, hasta los 30 años, más o menos 35. Es decir, una vez que hemos aprendido algo de nosotros, vamos madurando y desarrollándonos de otro modo, creciendo. El mes de nacimiento tiene dos aspectos. Uno, lo que el número nos indica en sí y el modo de ser y estar en la vida, pero además tiene las características astrológicas del mes. Esto no es astrología, pero cada uno de los signos zodiacales tiene su mayor parte del signo en un mes. Entonces, mayo tiene la mayor parte del signo, de las características en Tauro. Estamos en Géminis ya, casi tocando junio, pero la mayor cantidad de características van a ser las de Tauro para esta fecha. Y el año de nacimiento nos da un contexto histórico, es decir, qué clase de planeta o de momento estoy viviendo en este 2018. Luego hacemos lo siguiente, vamos a tomar el día y el mes y los vamos a restar entre sí. En este caso 5 menos 3, es decir, lo hacemos posible, no números negativos. 5 menos 3 nos va a dar el primer desafío, que es 2. Luego vamos a hacer una resta entre el día y el año. Aquí tenemos 3 menos 2, que también hacemos una resta, y nos va a dar 1 positivo, ¿sí? Esto es la operación que vamos a realizar, resta. Nos da 1 positivo. Allí tenemos otro dato más. Luego lo que vamos a hacer es sumar todos los números entre sí. Es decir, 3 más 0 más 0 más 5 más 2 más 0 más 1 más 8. Esto nos va a dar un número, 10, 19, nos va a dar un 1. Es decir, 3, 8, 10, 11, 19. 19 es 1 más 9, 10, y 10 es 1 más 0, 1. Allí tenemos otro dato. Ahora veamos qué otra información podemos obtener. La otra información que podemos obtener es con la suma vertical. Y ahí vamos a tener otro dato u otra información en la suma vertical. Es decir, vamos a tomar el año que estamos analizando de su fecha de nacimiento, por ejemplo, y vamos a sumar día y mes de manera vertical. Y aquí nos va a dar un año. 8 más 5, 13. 1 y 1, 2 y 3, 5, 0, 2. Quiere decir
que aquello que acontece en el momento del nacimiento, tanta cantidad de años después, aquí 35 nos va a dar una edad, o sea, una cantidad de años, 35 años más tarde va a tener un episodio, un evento que va a marcar o señalar algo en su vida. Y luego 35 años más tarde y 35 años más tarde. Pero del nacimiento a esta fecha, en esta fecha algo nos aconteció. Puede ser que hayamos terminado nuestros estudios y comenzado a trabajar, el primer amor, un hijo, un evento traumático, algo muy alegre, pero nos da un dato más. A su vez, si sumamos estos números entre sí, nos va a volver a dar ese último que obtuvimos, que es el de sumar todos. Nos va a dar el mismo número. 5 y 3, 8 y 2, 10, y 10 reducido a un dígito nos va a dar 1. Esto es así. Y tenemos dos datos más. Teníamos antes que entre estos dos números, día y mes, obteníamos por resta un desafío. En este caso nos dio 2. Y entre el día y el año teníamos otro desafío que en este caso nos había dado 1 al restar. Ahora restamos ambos desafíos, este primero y este segundo, y nos va a dar un desafío más, y en este caso 2 menos 1, 1. Y por último tomamos la fecha en que nacimos y colocamos el año en el que estamos. Ahora porque yo utilicé 2018, pero supongamos que ustedes nacieron en 1950, entonces el 30 de mayo de 1950 harían un cálculo del año personal, así se llama, año personal, es decir, el año actualizado, 35 del 2018. ¿Se entiende? Es decir, es en la fecha nuestra de nacimiento, día y mes, de nuestro año de nacimiento, año, a medida que pasan los años, vamos poniendo el año actual y vamos sacando nuestro número personal. Las características con relación a estos números fueron entregadas en un PDF de manera teórica a los alumnos y está también en un audio en los WhatsApp. De todas maneras, en algún próximo video les voy a desarrollar las características de cada número. Bueno, decía, vamos a analizar diferentes técnicas que nos permitan comprender por diferentes vías ese programa numérico que traemos a partir del día en que nacemos, pero que vamos ampliando, modificando, desarrollando, transformando, trascendiendo a medida que vamos experimentando la vida. Todo eso lo vamos a ir viendo a lo largo de cada mes y en los encuentros que son intensivos, a veces de fines de semana de 3 días, para que cada quien pueda darle aplicación a su tarea, a su oficio, a su profesión, o sencillamente utilizarlo como otra de las tantas herramientas de autoconocimiento que, por fortuna, cada vez están más a nuestro alcance. Por último, además de agradecerles, les quiero compartir algo, una pequeña reflexión que transmití o, digamos, envié por mensaje a la gente de los grupos del curso. Y es lo siguiente, vivimos permanentemente tentados de todo tipo de distracción. Y no está mal distraerse, que va, hemos creado la distracción porque el ocio es necesario. El tema es que le estamos dando tanta autoridad a la distracción que nos estamos perdiendo de nosotros mismos. Estamos cargándonos de un equipaje que no es nuestro y pasa a serlo cuando le damos permiso para llegar a nuestras vidas. Difundir y multiplicar eventos única y exclusivamente violentos y dolorosos, compartir multiplicidad de juegos para pasar el rato, mirar para allá cuando el tema que nos acontece y que deberíamos solucionar está allá. Entonces, si recordamos el cuento de Hansel y Gretel, estos niños iban dejando unas miguitas de un pan que habían sacado de la casa para dejar señales en su sendero. ¿Para qué? Para de regreso saber por dónde volver. ¿Qué pasó?
Las migas se las comieron las aves y ellos ya perdieron el rumbo, ya no iban a saber cómo volver a casa. Entonces, nosotros tenemos también mojones o señales en nuestro camino que nos dicen por acá, por acá, por acá, por acá. Esto lo aprendí, esto lo asimilé, esto ya lo experimenté, estas personas para algo vinieron a mi vida. Todas esas son nuestras indicaciones de por dónde vamos. Sin embargo, alguien nos come las miguitas, a alguien nos quita las señales porque estamos distraídos. Entonces, ¿qué nos quita la señal? ¿Qué nos desvía del camino que nos compete, del sendero que vinimos a hacer para... tiene un sentido la vida de cada uno de nosotros. Entonces, el sentido de la vida que tenemos y que vamos relacionando con experiencias que vamos teniendo, que son nuestras miguitas del camino, no podemos dejar que todo eso quede en nada por darle la autoridad a la distracción, a cualquiera que sea el gran distractor de nuestras vidas. Acá se trata de volver a nuestro eje, encontrar si lo perdimos nuestro eje, nuestro GPS, y volver a reconectar la observación, dar vuelta a esa mirada y reconectar la observación hacia ese mundo interno, en todo el sentido de la palabra. Aquello de cómo es afuera o arriba, es abajo y adentro, es porque tiene un grado de verdad inmenso. Porque si nosotros no tenemos acceso a ese cosmos que supuestamente está después del cielo al otro lado, sí tenemos acceso al cosmos que está de la piel para el otro lado. Hagamos algo con eso para sentirnos un poquito mejor cada día en lugar de un poquito peor. Y para empezar a poner al miedo, en lugar de como barrera para no avanzar, como regalo para trascender un desafío. O sea, si no apareciese el miedo, no sabría que tendría algo que resolver y trascender. El miedo, que puede paralizarme en algún momento, si me paraliza es porque alto ahí, algo hay que ver aquí. Entonces, veamos qué nos está diciendo el síntoma miedo, en lugar de huir. O sea, voy a tapar el síntoma con una medicina o con una técnica de lo que sea y listo, se fue ese miedo. Pero es que ese miedo me está diciendo a mí, ¿qué te produce el miedo? Pánico, no quiero moverme de acá, es como que no puedo respirar. Bueno, ¿no será que te está diciendo que lo que observaste hasta ahora de una forma, ahora de manera creativa, te está invitando a mirar la vida de otra forma? Es como que te estás habilitando para comenzar a actuar, a hacer, a mirar, a ver la vida de otro modo. Un abrazo grande, virtual, un beso virtual, y nos estamos viendo muy pronto y vamos a ampliar estas descripciones en otros videos. Ya vamos a seguir con esto. Los quiero mucho y hasta cada momento.